Ya. ¿Ok? Ya, perdón. Es que aquí. Bien, decíamos, entonces, la interpretación es en ese sentido, en cuanto a que las cláusulas que se estipularon en el mismo deben de ser de objetivo claro y lícito. No debe de estar inducidas a un beneficio sobre una de las partes. De ser así, podría solicitarse la nulidad del contrato, en virtud de que el vicio en cuanto a que las cláusulas están solamente inducidas a cierto beneficio para una de las partes y no, ¿sí? Y en perjuicio de otra de las partes. ¿Bien? Pero eso es antes de firmar el contrato, al checar. Ya cuando está el contrato hecho, ya no se puede volver a revisar para cancelar, ¿o sí? Sí, se puede solicitar la nulidad del contrato. Pero ¿No está inconforme con las cláusulas? Para la interpretación, no, eso es en cuanto a la interpretación, o sea, se tiene en cuanto a la literalidad, es decir, lo que se está estipulando de forma consensual por ambas partes y de forma lícita conforme lo marcan los códigos civiles. De ser lo contrario o que las cláusulas no sean claras o haya una intención, ¿sí?, oculta por alguna de las partes, entonces sí se puede solicitar la nulidad del contrato en juicio. Esto se le demanda a un juzgador, a un órgano jurisdiccional. Ahora sí vamos en cuanto a los tipos de contratos. Existen estos tipos de contratos, los contratos preparatorios, los contratos, los que acá los puse, Traslativos de dominio. Traslativos de uso, ¿cuáles son los otros? Venta de dominio. Prestación de servicios. En cuanto a la prestación de servicios, asociativos, compra y venta, contratos de permuta, aleatorios. Vienen contratos traslativos de usos, contratos de prestación de servicios, contratos en cuanto a los asociativos. ¿Todo esto va a venir en el examen? Y los contratos aleatorios. Ajá. Ahora, los contratos preparatorios son los contratos de promesa de una compraventa, ¿sí? Vamos a celebrar un contrato de promesa en donde vamos a estipular cómo que estás obligado a pagarme, por ejemplo, la promesa de venderte una casa, ¿sí? Y por lo menos, en cuanto a, vamos a fijar el tiempo para que se haga la firma y entrega y posesión de la casa en tal fecha, pero tú me vas a estar pagando mientras cierta cantidad. Te vas a obligar a pagarme o a liquidarme esta cantidad para que yo en el tiempo estipulado en el contrato te lo entregue. Te entregue el inmueble. Entonces, normalmente esto se hace cuando se compran bienes inmuebles. Se pactan lo que son los contratos de promesa. Y posteriormente, con fecha cierta, se refiere la firma y nuevamente la realización del contrato final, el contrato de compraventa. Y el contrato de promesa, vámonos al código. Está en el artículo 7.524, eso del artículo del Código Civil, ¿sí? Y de igual manera nos dice la formalidad de la promesa. Dice que para que la promesa de contratar sea válida, debe constar por escrito. En caso de que el contrato futuro recaiga sobre bienes inmuebles, deberá ratificarse las firmas ante notario público, lo que decía esta Rosalba hace un momento, ¿sí? La misma ley nos indica, deben de ratificarse las firmas ante notario público una vez que se lleve a cabo el contrato de venta. Y lo requiere por escrito. Un contrato de promesa
de compraventa o de venta se debe de llevar a cabo por escrito. ¿Bien? Y para el contrato de promesa no necesita ningún convenio. ¿Ya está usted realizando el contrato de promesa? Pero convenio, un convenio por escrito. Son dos cosas muy diferentes, un convenio y un contrato. Para que no se rompa la promesa, porque a veces ocasiones ocurre que llegan a romper la promesa y que voy a cambiar lo que el costo para que sea más conveniente. ¿No es conveniente hacer mejor un convenio por escrito para llegar a después al grado del contrato ya preparatorio? ¿Qué dice el Código Civil en cuanto a un convenio y un contrato? Usted, Rosalba, ¿qué es un convenio y qué es un contrato? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Sí, pero pero a lo que me refiero. Aquí dice que la promesa es el contrato preparatorio, efectivamente, pero usted mencionó que no era también por escrito, que era por palabra, pero a veces se llegan a romper las palabras. No, Los convenios de palabras se rompen. Entonces, yo les manejé que los contratos pueden ser verbales o escritos, pero esto no lo marca la propia legislación. Aquí la misma ley nos indica que para que exista la formalidad de un contrato preparatorio, exige ya por escrito. Y una vez que se lleve a cabo la contratación completa, entonces nos pide que se ratifiquen las firmas ante notario público. Es decir, realizo el contrato final una vez cumplida la promesa. Entonces sí, firmamos el contrato de, ejemplo, yo les puse una compraventa. Se hace un contrato de promesa de compraventa. En tal tiempo yo te voy a vender, yo te voy a dar la posesión y te voy a entregar la casa, la propiedad de tal casa. Y mientras tú me vas a pagar mensualidades de cierta cantidad. ¿Sí? En esa fecha yo te lo tengo que entregar. Para esa fecha vamos a estipular que en esa fecha ya vamos a firmar nuevamente el contrato, pero ya de compraventa, porque ya se está llevando a cabo. Estamos cumpliendo esta promesa de compraventa, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a hacer válido esta compraventa? Una vez realizada la promesa, vamos a acudir ante notario público para ratificar nuestras firmas en relación a esa compraventa y el notario público de fe y legalidad de ese acto jurídico. ¿Bien? Pero para que un contrato de promesa sea válido, la ley exige que debe de ser por escrito. Sí, efectivamente. Entonces, no, sepamos diferenciar bien lo que es un convenio y un contrato. Aquí ya no necesitamos un convenio, Rosalba, ya tenemos el contrato. Por eso mismo es de que le dan plazo para que puedan realizar el contrato. Así es, está la promesa de que te la voy a vender. Pero lo vamos a hacer a través de este contrato de promesa. No se está, ¿por qué? Porque todavía no te voy a entregar el inmueble. A cierta fecha te lo voy a entregar hasta que tú me termines de pagar. O bien, podemos hacerlo, te entrego la posesión, pero la escritura como titular o propietario del inmueble te la voy a entregar a cierta fecha. Y hasta esa fecha vamos a firmar el contrato de compraventa. Mientras una promesa de compraventa. Tú me vas a pagar el precio a esa fecha y a esa fecha yo te voy a entregar el título de propiedad. Eso fue lo que pasó en la venta del caballo. Eso faltó. ¿Una promesa de compraventa? Todo faltó. Todo faltó. Bueno, vámonos a lo que son los contratos traslativos de dominio. Son los contratos de compraventa, contrato de permuta, el contrato de donación y el contrato de mutuo. Contrato de compraventa nos dice que cada uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de un bien o de un derecho y el otro a su vez se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Ojo, cuando es compraventa exige que el precio sea cierto y en dinero. Porque debe de fijarse esta cantidad y debe de ser pecuniaria, es decir, en efectivo. Dinero. Y veamos también si el código nos marca la formalidad, si debe de ser escrito o no.
Esto está en el 7.532. Y nos dice ¿Del Código Civil? Código Civil, así es. ¿Federal? Si el precio del bien vendido se ha de pagar parte en dinero y parte en el valor de otro bien, el contrato será de venta. Cuando la parte en numerario sea igual o mayor, en la que se pague con el valor de otro bien, si la parte en numerario fuere inferior, o sea, fuere menor, el contrato entonces ya no es de venta, sino de permuta. Precio convencional, forma de pagar el precio, compra-venta de géneros. ¿Cómo se exige esta formalidad en un contrato? A ver, venta de un bien, ok, en cuanto al contrato de compraventa, la ley no refiere nada sobre su formalidad. Entonces, entiéndase que puede ser escrito o verbal. Palabra. Normalmente, cuando hablamos de cantidad cierta y en dinero, siempre se sobreentiende que debe ser por escrito. Sin embargo, existe esta cuestión en cuanto a nuestra legislación. Esto es en cuanto al Código Civil para el Estado de México. Habría que analizar el Código Civil en otra entidad y verificar si en esa entidad sí requiere esta formalidad. ¿Bien? El contrato de permuta nos dice que la permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes se obliga a darse un bien por otro. Es decir, ¿cómo les puede parecer aquí? Como si fuese un intercambio, ¿no? Sí, un trueque. Y de igual manera, pero también la ley exige de su formalidad. Vámonos aquí, esto está en el artículo 7.605. Bien ajeno, transmisión, reglas, establece la permuta. Una pregunta, ¿van a venir en el examen los artículos que está mencionando usted, profe? No, no van a venir en el examen. No van a venir, no se los puse. No se los puse. No van a venir, pero solamente se los estoy mencionando para que los tengan ahí. Entonces no necesitamos justificarlos. No les voy a pedir fundamentos de esto. El contrato de permuta, la ley no nos exige esta formalidad en cuanto a que sea escrito o verbal. El contrato de donación. La donación es un contrato en virtud del cual una persona llamada donante transfiere de forma gratuita una parte de sus bienes presentes a otra llamada donataria, quien acepta dicha liberalidad. Aquí sí hay ciertas condiciones que marca la legislación civil para el Estado de México en relación a una donación, porque nos dice que existen varias clases de donación. Puede ser una donación pura, es en donde, de acuerdo a la descripción, ¿sí? Te entrego todos mis bienes o una parte sin ninguna obligación. Simplemente yo te estoy donando. Existe la donación condicional, con carga o remuneratoria. Y la misma legislación nos describe cuál es cada una de ellas y por qué. Y aquí sí nos dice que la donación puede hacerse verbal o por escrito. Pero nos refiere que la donación puede ser verbal solo tratándose de bienes muebles, cuyo valor no exceda de 100 veces el valor diario de la UMA, es decir, de la unidad de medida y actualización vigente. Y debe hacerse por escrito si excede, entonces, la suma de 100 veces el valor diario de la UMA. Y entonces, cuando sea así, se debe de hacer a través de escritura pública.
solamente de esta forma. Y requiere también de forma escrita si el valor de los muebles excede la cantidad que señalaban, o sea, es decir, los 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente. Ajá. Ajá. Pero también nos dice que no excede, si no excede de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente, entonces debe de hacerse por escrito. Ajá. Y lo mismo en cuanto, eso es tratándose de bienes muebles, ¿sí? Y cuando requiere esta formalidad de forma escrita. Y la formalidad en cuanto, si voy a donar bienes inmuebles, aquí sí nos pide que la donación de inmuebles se hará en la misma forma que para la venta exige la ley, es decir, de forma escrita. Ajá. Y eso también es igual, se puede hacer ante el notario público. Claro, podemos ratificar las firmas ante notario público. Ajá. Bien. Ahora, en cuanto al contrato de mutuo, el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otros bienes al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. ¿Bien? Ajá. El mutuo es como un préstamo. ¿Sí? Yo te voy a prestar una cierta cantidad o ciertos bienes fungibles y tú me vas a regresar, a retribuir la misma cantidad prestada o los mismos bienes prestados de la misma especie y género y calidad. Pero aquí marca que deben de ser bienes fungibles. ¿Bien? ¿Hasta aquí alguna duda? No. ¿Este puede hacerse también por escrito o es también de palabra? ¿El mutuo? El mutuo, sí. A la ley. Porque no se ve muy, bueno, no se ve muy, muy, o sea, como de mucho... no, creo que sí, la ley sí exige el de mutuo que sea por escrito. Mucha solemnidad no exige, ¿o sí? El de mutuo nos pide que sí sea por escrito, pero déjenme ver, vamos a checar la legislación para en este sentido, que es lo que sí nos pide. Nayeli y Mario no tienen activados sus micrófonos. ¿Sí nos escuchan? Sí, es que mi mamá está lavando ropa y suena la lavadora. No se preocupe, no se preocupe. Nos hubiera dicho y le mandamos la ropa. No, sí, lo que pasa es de que lo apago para que no se sature el audio. Entrega, mutuario, mutuo en dinero, reglas del mutuo, se ha fijado plazo para la devolución de lo prestado, se observan las reglas siguientes. El mutuario fuera el labrador, el préstamo, bien. La ley no nos marca esta formalidad en cuanto a los contratos de mutuo, pero debemos de considerar que todo depende de los bienes o la cantidad que se estipule como objeto del mutuo. Ajá. Obviamente, sí. Si estamos hablando a lo mejor de, no sé, de 3,000 pesos, 5,000 pesos, puede que únicamente este contrato lo hagamos de forma verbal. Sin embargo, ya estamos hablando de cantidades que exceden a esto, a lo mejor 100 veces mayores, pues simplemente sí debemos de considerar que la formalidad debe de ser por escrito. Ahora, en cuanto a lo que exige, que son bienes fungibles, de igual manera, si únicamente a lo mejor prestamos 2 escritorios, pues puede que el contrato sea únicamente verbal o así lo estipulemos. Pero si estamos hablando de que a lo mejor dimos en mutuo, no sé, 100 unidades, entonces sí será necesario que estas se estipulen en virtud de las cantidades. ¿Sí? Oiga, profe, aquí supongamos si se presta en mutuo y se piden intereses, ya es otro tipo de contrato, ¿verdad? Sí, claro, porque el mutuo únicamente exige que sea de la misma, la devolución o la obligación por parte del por lo mismo
que sea de devolver la misma cantidad y en cuanto al objeto debe de ser de misma especie y calidad. Si ya fijamos un interés, entonces estamos hablando de mutuo. Ah, perfecto. Sí, está bien. Siguiente. Los contratos traslativos de uso son los contratos de arrendamiento, el contrato de comodato, el contrato de depósito y el contrato de mandato. ¿Por qué de uso? Porque únicamente estamos, ¿sí?, contratando por el uso solamente, uso y goce. No, no estamos trasladando ningún dominio sobre la cosa. Ahora, en cuanto a los contratos de arrendamiento, dice que en el contrato de arrendamiento el arrendador se obliga a transmitir el uso o goce temporal de un bien al arrendatario, quien se obliga a pagarle el precio. Aquí también creo que también el código nos exige esta formalidad, y sí, nos exige la formalidad en cuanto a este contrato. Sí, es por escrito. Debe de ser por escrito. 670. El comodato. En cuanto al arrendamiento, la formalidad o plazo del arrendamiento. El contrato de arrendamiento debe constar por escrito y estipular el plazo que se convenga, el cual no debe de exceder los señalados en ese capítulo, ¿sí? No requiere de registro, es decir, no requiere registro ante el registro público de la propiedad, ¿sí? A no ser que las partes así lo convengan, es decir, dentro del clausulado, a lo mejor Rosalba y yo estipulamos que necesitamos registrarlo, ¿sí?, ante el registro público para que quede asentado en algún libro este arrendamiento, este contrato de arrendamiento. Ahora dice, a no ser que las partes lo convengan, en cuyo caso deberá de ratificarse las firmas ante notario público y otorgarse en escritura pública. Entonces, aquí sí la ley nos exige esta formalidad del contrato de arrendamiento. En cuanto al contrato de comodato, nos dice que el comodato es un contrato por el cual uno de los contratantes concede gratuitamente el uso de un bien y el otro contrae la obligación de restituirlo individualmente, es decir, de entregarlo en las condiciones en las que le fue encomendado en comodato cierto bien. Entonces es como un préstamo, ¿no? Es como un préstamo, pero con contrato. Pues pudiese interpretarse que es como un préstamo. Sin embargo, aquí te estoy dando, no te estoy solicitando que en cierto tiempo me regreses, ¿sí?, el uso de ese bien. Y podrías entrar, pero concede gratuitamente el uso. Estoy concediendo gratuitamente. No te Y voy, es un préstamo. no te voy Un costo. a condicionar sobre el uso de este bien. podría ser también que el domicilio. No le escuchamos, Susi, se me pierde. Perdón, se me pierde. Puede ser, No se oye. puede ser que también sea como si le prestó el domicilio y cuando lo entregue las mismas condiciones que lo recibió. Sí, así es. Te voy a prestar el uso de un inmueble o de una parte de este y de tu cuenta corre cualquier gasto que se genere del mismo y no puedes hacerme exigible el saneamiento por algún desgaste del inmueble, puesto que te lo estoy otorgando de forma gratuita el uso. Y puede que estipule o que no estipulemos una cantidad, sin embargo, a lo mejor lo hago, porque a veces los abogados lo hacemos, en lugar de llevar a cabo un contrato de arrendamiento, llevamos un contrato de comodato en donde de forma gratuita yo te voy a dar el uso de ese bien, ¿sí?, o sobre ese inmueble, pero tú me vas a dar de forma gratuita también cierta cantidad como consentimiento entre ambas partes, nada más, ¿sí? Pero también la ley nos exige que un contrato de comodato debe de ser por escrito. Sí. Bien. Ok.
Ahora, aquí también nos pone una cláusula en cuanto a que si el comodato es sobre bienes consumibles. Nos dice que cuando tenga por objeto bienes consumibles, deben de restituirse de forma idéntica los mismos bienes consumibles. Ajá. A ver. Es como una renta de un departamento, es lo mismo. Similar, Solo lo hacen acomodato. Solo que en el arrendamiento, pues sí exige que estipulemos cierto plazo y cantidad cierta. Aquí en el comodato. Pero muchos hacen comodato. Exacto, muchos hacemos eso. Ajá. También sirve para cuestiones fiscales, así que tiene dos finalidades, porque el arrendamiento sí tenemos que declararlo. Y el comodato no. Derecho fiscal. En comodato no, porque te estoy cediendo de forma gratuita el uso. Te estoy transmitiendo el uso. Y tú gratuitamente me lo estás haciendo. Chicos, nada más tenemos 10 minutos. Ajá. No da el tiempo. Ya informó. O sea, a las 3:41, chao. A las 3, ¿qué? No, 21, chao. Profe, ¿va a dejar algo de tarea o algo para...? Les dejé, tienen una actividad. Me tienen que elaborar un contrato. En base a lo que les puse aquí, tienen que elaborar su contrato. ¿De qué tipo? ¿Mande? ¿De qué tipo? Que ustedes quieran, pero tienen que elaborarme un contrato. El matrimonio también es un contrato. Compra-venta. Sí, ¿verdad? Porque crea obligaciones, sí, claro. Sí, sí es un contrato, profe. Puesto. Pero Oiga. la diferencia es que no lleva la formalidad que estipula un contrato en este sentido. Yo a preguntar, las calificaciones del examen. Se supone que me las tenían que enviar por parte de la escuela. Voy a volver a preguntar. De todos modos, en la plataforma a mí me aparece su examen. Entonces, si no, yo lo tomo en cuenta de esa manera. Y ya en cuanto yo tenga... Para que nos diga qué barbaridades hicimos otra vez. Bueno, rápidamente, los contratos vinculados con la prestación de servicios son los contratos de prestación de servicios que hacemos normalmente porque prestamos un servicio profesional. Ya Sí, a una empresa. Abogados, ingenieros, médicos, enfermeras, todos los que son o que sustentan una profesión pueden hacer un contrato de prestación de servicios. Bien, en este sentido, en cuanto a los servicios profesionales. Un contrato de obra a precio alzado son los que hacen a veces los ingenieros cierta construcción, donde estipulan un tiempo, los materiales, el costo, cómo se va a llevar a cabo, incluso llegan a agregar la planeación o los planos, todo lo que ellos requieren para llevar a cabo el objeto de este contrato, ¿sí? Depósito, mandato, por ejemplo, contrato de transporte, igual, los que hay agencias donde ya se han dado cuenta que a veces se rentó cierto camión para excursiones. Normalmente llevan a cabo este tipo de contratos, un contrato de transporte. El contrato electrónico de transporte privado de personas, el Uber, solamente que aquí el prestador de servicios no tiene que contraer ninguna obligación, quien la contrae, ¿quién es? El conductor. Aquí estos contratos se basan sobre todo en los Uber. Cuando nosotros damos de alta esta aplicación, aceptamos términos y condiciones y ya estamos firmando un contrato electrónico de transporte privado de personas. Todas estas aplicaciones, el Didi, el Uber, no sé cuál hay otro, pero a eso se refiere este tipo de contratos. El contrato de hospedaje es igual cuando uno presta o da a otro un albergue, mediante una cierta cantidad en retribución. Y que igual va a contemplar a lo mejor también hasta los alimentos, si hay algún otro servicio por el hospedaje, a lo mejor la alberca o algún servicio de bar club, en fin, cuando nosotros vamos a un hotel y contratamos una habitación, estamos haciendo o llevando a cabo un contrato de hospedaje. Ya nada más, chequenlo bien en su código civil, si existe la formalidad en estos contratos y en qué sentido nos está exigiendo la ley la formalidad para este tipo de contratos, ¿correcto? Sí. Los contratos asociativos, esto es en referencia a lo que Cintia incluso manejaba, un contrato cuando se va a llevar a cabo una asociación, pero igual se lleva el contrato de asociación y que incluso se maneja un acta constitutiva,
que la ley también establece, se debe de manejar el nombre, razón social, lugar, nacionalidad, todas las formalidades que contempla el Código Civil también en cuanto a una persona moral, ¿sí? Porque a eso se refiere. Un contrato de aparcería, igual, sí requiere que debe de ser escrito o verbal, y esto es de aparcería agrícola, ¿sí? Cuando hablamos de un predio rústico, cuando el predio rústico es en lugar donde se puede sembrar y cosechar, ¿sí? Y que incluso hay lugares que son rentables y se lleva a cabo un contrato de aparcería. ¿Por qué? Porque tienen el fin, precisamente, de llevar a cabo un cultivo. Y aquí dice incluso que forma de vengar a falta de ello, a fin de repartirse los frutos de la forma que convengan. A falta de ello se hará conforme a la costumbre del lugar, en el concepto en el que el aparcero nunca podrá corresponderle menos del 40% de la cosecha. Estamos hablando incluso de zonas ejidales. ¿Qué tiene que ver con esta cuestión? Bien, contratos aleatorios, lo que manejábamos hace rato, que tienen los contratos onerosos y aleatorios son estos, los contratos de juego, el contrato de apuesta, el contrato de renta vitalicia. De igual manera, la ley exige cierta formalidad para este tipo de contratos. Entonces, dense una clavadita en su Código Civil para checar nada más rápidamente la formalidad en esos contratos. ¿Bien? El contrato de garantía son los contratos de fianza y el contrato de prenda. ¿Sí? El contrato de fianza nos dice que es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor. ¿Sí? Si no lo hace, siempre deberá constar por escrito. Bien, entonces ya estamos hablando aquí de beneficio a favor de un tercero. Contrato de prenda. Mediante la prenda se constituye un derecho real sobre un bien mueble determinado para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. El contrato de prenda debe constar por escrito. Si se otorga un documento firmado, se formarán 2 ejemplares, uno para cada una de las partes en relación a la prenda. ¿Sí? Y a lo mejor por ahí, Nayeli, debe de verlo usted o su hermana cuando llevan a cabo en Coppel un préstamo. También está la prenda, ¿verdad? Entonces, por ahí a lo mejor debe tener un clavadita, en los documentos que entregan para dar estos préstamos, porque por ahí deben de firmar también incluso a lo mejor un contrato de prenda donde se dejen como en garantía cierto inmueble para hacer efectivo el pago y el cumplimiento de la obligación en caso de que el deudor deje de pagar, ¿verdad? Entonces, por ahí va en ese sentido los contratos de garantía. Para prevenir o resolver controversias, contrato de transacción o el contrato de arbitraje. Estos los vemos precisamente, aquí entran hasta cierto punto los convenios que se fijan en una junta de conciliación y arbitraje, o bien en una, ¿cómo se llama? En cuanto a una resolución inmediata en estos centros de inmediación, también es donde a veces se fijan estos contratos o estos convenios para llegar al acuerdo entre las dos partes y culminar con las inconformidades por ambas de las partes. Pero estos contratos sí deben de ser escritos, porque aquí ambas partes culminan con esta controversia y se comprometen ambas o se obligan ambas de forma recíproca al cumplimiento de cada una de las estipulaciones o cláusulas que se fijan en estos contratos. ¿Bien? Y creo que hasta allí terminamos, ¿no? Hasta ahí terminaríamos esa unidad. ¿Alguna duda rápida? Tenemos escaso minuto y medio. ¿Duda? Yo no. Yo no, dice.